Así es, compañeros, muy buenos días. Vamos a dar continuidad a nuestras actividades de asesoría, acompañamiento y capacitación como zona escolar. En este caso tenemos este documento que corresponde a la planeación didáctica para español primero, segundo y tercer grado de esta fase número 6 y para el periodo del 16 al 26 de octubre del 2023. Esto con la intención de atender la próxima sesión de CTE, la segunda, que está considerada para el 27 de octubre. Para esto nosotros vamos a tomar en cuenta como problemática el incremento de casos de embarazo en adolescentes y sobre todo vamos ahorita ya una articulación que se va a tener con el fascículo 4 y el fascículo 5. Ahorita les vamos a decir por qué. Para esto, en este caso, el contenido de español es el de recursos literarios en lengua española para expresar sensaciones, emociones, sentimientos e ideas vinculadas con las familias, la escuela y la comunidad, y está vinculada precisamente con la apropiación de las culturas a través de la lengua y la escritura, que es uno de los ejes articuladores, y lo vamos a encontrar en la página 5 del fascículo número 4. De igual manera, este contenido que acabamos nosotros de comentar, el de recursos literarios en la lengua española para expresar sensaciones, emociones, sentimientos e ideas vinculadas con las familias, la escuela y la comunidad, la vamos a encontrar en la página 374 del programa 2022, del que ya viene en el anexo del 0808-2023. Para esto en este caso, vamos a atender lo que es primero, segundo y tercer grado, aprovechando la articulación que se tiene para estos procesos de desarrollo. En este caso tenemos que para primer año es recupera y clasifica creaciones literarias en la lengua española, donde se expresan sensaciones, emociones, sentimientos relacionados con el embarazo adolescente. Posteriormente, para segundo año, este PDA valora textos literarios tradicionales y contemporáneos, donde se expresan sensaciones, emociones, sentimientos e ideas que están relacionados con el embarazo adolescente. Y para tercer año, este PDA me dice que debe crear un texto narrativo a partir de recursos literarios donde se expresan sensaciones, emociones, sentimientos e ideas relacionados con el embarazo adolescente para exponer una situación real o ficticia. Para todo esto, como se ha comentado, la ventaja que se tiene ahora con estos PDA, así como están organizados a manera de andamiaje, es de que se va a poder hacer este tipo de trabajos que se va a presentar ahorita. También va a estar la modalidad que, aparte de que vamos a hacer este webinar que va a quedar grabado, se va a hacer una explicación más amplia para que se pueda quedar en podcast, con la intención de que aquellos compañeros que no tienen la posibilidad de estarlo viendo lo puedan poner en manera de radio en las tardes o cuando realizan alguna actividad. No, esa es la intención de manera específica. Para todo esto vamos a considerar que el nombre de este proyecto lo vamos a denominar proyecto número 2, el embarazo en adolescentes, y la metodología es aprendizaje basado en proyectos comunitarios. Para esto los diálogos para primer año va a ser el de creaciones literarias de la comunidad. Para segundo año va a ser el comentario crítico de una obra literaria como instrumento para la reflexión personal, y para tercer año va a ser el periodismo como herramienta para preservar la memoria colectiva. De todos estos diálogos no olvidemos que los vamos a encontrar así en los libros de texto gratuito, y lo que se está haciendo es llevar a cabo una vinculación ya con los textos que vienen en estos libros, con la intención que cuadre adecuadamente con lo que ustedes van a realizar en este próxima segunda sesión de consejo técnico. Para todo esto, con la estructura que se tiene, en este caso en la fase 1, su momento 1, es una actividad que se puede trabajar para primero, segundo y tercer grado. O sea, esa es una gran ventaja, que vamos a atender de manera a afrontar lo que corresponde a reducir esa carga administrativa, y para eso todo este proyecto
ya va a estar estructurado en uno solo, o sea, en este solo proyecto. Ahorita vamos a encontrar lo de primero, segundo y tercero, y nos va a decir claramente qué actividad vamos a llevar a cabo. Entonces, para esto tenemos la actividad que se llama ¿Para qué lo aprendemos?, que es una lectura compartida y nos da un tiempo de 10 minutos. ¿Sí? Tienen la lectura donde nos habla más que nada el objeto de aprendizaje que se tiene en este campo formativo. Se hace esa descripción y también se llega a lo que viene siendo la socialización de la problemática, que en este caso es el incremento de casos de embarazo adolescente en el alumnado, y como objetivo se está demarcando lo que corresponde a promover acciones que permitan reducir los casos de embarazo adolescente entre el alumnado. Para todo esto, lo que corresponde a los productos, en primer año va a elaborar lo que viene siendo un fichero sobre creaciones literarias en lengua española, donde se expresan sensaciones, emociones, sentimientos relacionados con el embarazo adolescente. Para segundo año va a diseñar una infografía sobre textos literarios tradicionales y contemporáneos, donde se expresan sensaciones, emociones y sentimientos. Y en tercer año le toca crear un texto narrativo, lo que viene siendo una crónica periodística, a partir de los recursos literarios, ¿no? Para todo esto, como estamos hablando que es una metodología que es el aprendizaje basado en proyectos comunitarios, para esto nosotros, la actividad o el producto comunitario que se va a realizar aquí, o sea, hay varias cuestiones que se están modificando, es realizar una exposición en la que se presenta a la comunidad escolar ficheros, infografías y textos narrativos sobre recursos literarios tradicionales y contemporáneos, donde se expresan sensaciones, emociones, sentimientos e ideas relacionados con el embarazo adolescente. Entonces vemos cómo con este proyecto comunitario se engloba todo lo que se va a ver en los proyectos anteriores a través de una exposición. La intención es de que esto se pueda compartir a una comunidad, ya sea escolar o en su comunidad del estudiante. Entonces, para esta actividad nos pide que solicitemos la colaboración de 2 compañeros que se seleccionan de manera aleatoria, más que nada para que nos ayuden con la lectura y la organización de esta actividad. Ya en el momento número 2, que nos habla de la recuperación de los conocimientos previos, es una actividad que se implementa en primero, segundo y tercer grado, como aquí dice, y se llama ¿Qué vamos a aprender? Es una lectura individual, nos pide 20 minutos para esta actividad, y como sugerencia nos solicita subrayar ideas principales en amarillo y conceptos clave en rojo, así como también considerar una velocidad de lectura, o sea, tener palabras leídas por minuto para primer grado de 135 a 144, para segundo grado de 155 a 160 y para tercero es esa la cantidad. Que también me dice aquí, entonces vienen las lecturas. Esta es la parte que les decíamos donde se hace esa reducción de la carga administrativa. En este caso tenemos esta lectura que se aplica para primero, segundo y tercer año, donde se empieza a hablar más que nada de situaciones que me hablan de los embarazos embarazos adolescentes, su mayor probabilidad, quiénes son las personas más cercanas en todo esto, ¿sí? Porque la salud sexual, lo emocional que se debe considerar, como viene, ¿sí? Siendo importante y tomamos en cuenta, entonces ya pasamos a la parte de la afectividad, ¿sí? Y empezamos a hablar de emociones, porque no olvidemos que así nos los piden, etcétera. En los 3, si se fijan, nos pide hablar de emociones y de sensaciones, entonces por eso así lo estamos haciendo. Y empezamos a hablar de emociones, aquí en la página número 6, y llegamos a esta siguiente lectura, pero aquí ya solamente va a continuar segundo y tercer grado. ¿Por qué hacemos esto? Porque el segundo y tercer grado tienen que tener una velocidad de lectura más amplia. Entonces aquí ya empieza a hablar de la literatura que nos habla del embarazo de adolescentes, porque así nos los pide el PDA para segundo año de este contenido. Y viene el primer ejemplo, ¿sí? Viene otro ejemplo también de escritores que nos hablan de esta situación de embarazo adolescente. Aquí termina y viene esta lectura, esta tercera lectura, pero esta solamente es para tercer grado.
y ya esta me empieza a hablar de textos narrativos. En este caso le digo, como la mayoría de los PDA vienen vinculados progresivamente, se puede establecer ese diálogo para el trabajo y se puede hacer de esta manera para primero, segundo y tercer grado, ¿sí? Y sobre todo colaborando en evitar que se vuelva una carga administrativa, porque aquí lo que se tiene es que ya este proyecto va a tener lo que corresponde a primero, segundo y tercer grado de español, ¿no? Entonces eso va a ser una gran ventaja para esto. Tenemos cuáles son los textos narrativos: cuento, leyenda, mito, novela, poesía, crónica, noticia, reportaje, biografía. Y aquí donde dice crónica es donde viene la parte del producto, porque no olvidemos que en el producto, y nos dice también aquí en el PDA de tercer año, crea un texto narrativo a partir de los recursos literarios donde se expresan sensaciones, emociones, sentimientos e ideas. Entonces aquí precisamente ese texto narrativo va a ser esa crónica periodística, que es lo que se va a convertir en el producto, ¿no? Entonces se completa aquí el texto, vienen las características de lo que viene siendo un texto narrativo. Pasamos a esta actividad número 2, que es indagando los conocimientos previos a través de una lluvia de ideas. Y es una actividad que se trabaja con primero, segundo y tercer año, con un tiempo de 10 minutos. Viene la actividad, cómo la vamos a desarrollar, la pregunta guía, la pregunta central, y viene la rúbrica, o sea, cómo vamos a valorar ese desempeño. Viene la actividad 2.2, que me pide hacer una breve síntesis, que es igual una actividad para primero, segundo y tercer año, ¿sí? Y se va a realizar de manera individual. Aquí, si se fijan, ya empezamos a trabajar de manera individual. Aquí estábamos en grupo, aquí ya empezamos de forma individual y empezamos a indagar sobre esas ideas previas, ya con lo que se leyó, con lo que se trabajó, y se va a hacer una pequeña síntesis considerando lo que me dice aquí esta lista de cotejo. Coloco el título, existen coherencias, las ideas son relevantes, el contenido se ajusta, cuido la ortografía, la redacción es clara y sencilla, trabajo con limpieza. Entonces va a utilizar esta lista de cotejo para determinar cómo va a ser su desempeño. Y de ahí pasamos al momento 3, que es la planificación, que es una actividad igual que está considerada para primero, segundo y tercer año, y se llama ¿qué hacemos para empezar? Y se da un tiempo de 20 minutos. Para esto se da la sugerencia que se tenga un número máximo de 5 equipos. Viene el texto y sobre todo aquí es donde se va a negociar a través de estas preguntas guía, porque vienen preguntas que ya establece el docente aquí en correspondencia al contenido y al PDA. Si se fijan, entonces tenemos que contenido es los recursos literarios en la lengua española para expresar sensaciones, emociones, sentimientos e ideas vinculados con las familias, la escuela y la comunidad. Y de ahí, por ejemplo, el PDA para primer año es recupera y clasifica creaciones literarias en lengua española en donde se expresan sensaciones, emociones, sentimientos relacionados con el embarazo adolescente. Y vienen unas preguntas que se van a hacer para los 3 grados, o sea, primero, segundo y tercero, que me dice qué es una creación literaria, cuáles son las creaciones literarias en la lengua española donde se expresan sensaciones, emociones, sentimientos relacionados con el embarazo adolescente. Allá atrás tenemos unas que ya se trabajaron, entonces va a ser completarlas. Cómo realizar una exposición en lo que se presenta a la comunidad, donde aquí, cómo, de qué manera vamos a presentar los ficheros, las infografías y los textos, esto por el producto comunitario que viene señalado. Y ya de ahí nos pasamos a las cuestiones específicas, o sea, eso es de manera general lo que tienen que ver con primero, segundo y tercero, pero ya para primero tiene que ver precisamente cómo elaborar el fichero, ¿sí?, sobre esas características literarias. En segundo año es cómo diseñar esa infografía. Y en tercer año es cómo elaborar ese texto narrativo que viene siendo una crónica. Para todo esto, sí, ya que se tienen las preguntas, se establece qué se va a estudiar, qué se va a buscar, cómo se va a buscar, y ya se coloca aquí en la parte de la negociación de esta tablita. Y continuamos a la fase número 2, que es el momento 4, acercamiento. Y es una actividad que está considerada para los 3 grados y se llama preguntarle al problema, donde se toman 15 minutos y en este caso se lleva una situación, o sea, un análisis de la situación, donde a través de 2 preguntas es que se empieza a definir esto. Entonces vienen 2 preguntas al problema: de qué manera
Los recursos literarios en lengua española permiten expresar sensaciones, sentimientos e ideas vinculadas con las familias y escuelas de tu comunidad, y cómo promover acciones que permitan reducir los casos de embarazo en adolescentes. Entonces vemos cómo empezamos a aterrizar en la información que necesitamos, y viene esta parte que es la que se integró, que se llama vinculación con los libros de texto, que igual viene siendo una actividad para primero, segundo y tercero. Se dan 25 minutos de tiempo y se vuelve a hacer la sugerencia de subrayar ideas principales en amarillo y conceptos clave en rojo. Todo esto porque más adelante se va a utilizar. Para esto nos dice que para en primer año, en el libro de lenguajes, vamos a encontrar este tema que se va a trabajar en la página 25 a 35. Para segundo año de lenguajes es de la 12 a 21, y para tercer año en lenguajes es de la 12 a la 20. Posteriormente pasamos a la siguiente actividad, donde es una segunda vinculación, es una actividad en equipo, igual para primero, segundo y tercero. Se dan 25 minutos, y en este caso tomando esas ideas principales y conceptos, ¿sí?, para elaborar un cuadro sinóptico. Viene aquí el cuadro sinóptico que tienen que elaborar, no es nada más así, pero tiene una lista de cotejo que le va a definir a él cómo va a ir haciendo el cuadro sinóptico. Es una gran ventaja, y sobre todo este material viene diseñado ya para que se pueda imprimir, y así ya lo distribuyan, en su caso lo puedan proyectar y así lo puedan estar trabajando. ¿Sí? En la actividad 4.2, que es la tercera vinculación con los libros de texto, es una actividad para primero, segundo y tercero. En este caso se lleva y se va a formular posibles planteamientos para la resolución de la problemática, considerando el contexto del estudiante, en este caso también del docente, y el producto que se debe elaborar. Entonces, en esta parte, esta vinculación corresponde en responder estas tres preguntas, que es describir la problemática. Nos dice tomar en cuenta información trabajada en actividades anteriores, considerar un ejemplo de nivel nacional o local, y considerar el ámbito socioeconómico y cultural. ¿Por qué se hace este diagrama? Con la intención de atender cómo se va a describir el problema, comparar la problemática con otros escenarios y explicarlo ya de una manera definida si eso no es un problema que genera una situación específica, ¿no? Esto va a servir bastante para definir una postura más crítica sobre el trabajo que se está haciendo. Para el momento número 5 es la comprensión y producción. Esta es igual una actividad para primero, segundo y tercero, y viene un planteamiento donde más que nada se va a atender esta bitácora de actividades. Viene la problemática, el contenido, los PDA, perdón, los productos y el producto comunitario que se tiene que realizar. Y para eso, pues esta bitácora me va a ayudar a definir las acciones, o sea, quiénes lo van a realizar, la fecha, cuándo, quién va a ser el responsable y qué materiales va a utilizar. Y aquí llegamos a ese momento, tenemos definido cómo se va a llevar a cabo esa investigación, y para eso es el reconocimiento, así se llama este momento número 6. Se integran para la actividad primero, segundo y tercero, y esta primera actividad se llama seguimiento, y me dice que este seguimiento lo voy a llevar a cabo de manera observable, sin ser grosero y sobre todo sin que se entrometa nadie, porque se va a seleccionar un encargado, que va a ser un alumno, para llevar a cabo este marcado de esta lista de cotejo, ¿no? En el momento número 7, donde ya hablamos de la elaboración de productos, que igual es para primero, segundo y tercer año, ¿sí? Se dan 100 minutos y tienes que elaborar el producto por cada grado, y para eso ya viene aquí cómo voy a elaborar el fichero. Viene aquí una rúbrica para que sepa, o sea, me va a ayudar la rúbrica a definir hacia la ruta que voy a tomar. Viene aquí también la rúbrica para elaborar la infografía sobre textos literarios, ¿sí? Y viene que es la rúbrica sobre el texto narrativo, en específico la crónica, ¿sí? ¿Para qué me va a servir esto? Pues para definir cómo voy a hacer esos trabajos. Para eso es la rúbrica precisamente. Ya en esta fase número 3, que es la intervención, en este momento 8, que es igual para los 3 grados, viene la socialización, retroalimentación y rediseño de productos, que se dan 100 minutos, donde en los equipos se socializa esto que se hizo anteriormente, o sea, el producto que se elaboró en el 7.1,
¿sí? Aquí se socializa, se explica cómo se hizo dentro del mismo equipo y ya entre ellos se recibe una retroalimentación y se vuelve a elaborar nuevamente el producto, ahora sí por equipo, pero ya considerando todas las observaciones que se dieron anteriormente. Para todo esto, ya en la presentación de productos, no olvidemos que aquí está considerado llevar a cabo la presentación, un breve espacio de donde se va a dar el texto narrativo, la infografía, ¿sí? Y el fichero. Entonces aquí es donde viene, qué es lo que se va a hacer con esto que estamos diciendo, cómo se va a organizar esa estrategia. Para esto se está dando 100 minutos. Y como todo, o sea, como así ya nos pide que estemos considerando esta parte de la evaluación formativa, pues tenemos que retroalimentarlo a través de estas rúbricas, ¿sí? Que nos hablan más que nada de la estrategia de cómo vamos a llevar a cabo la exposición para llegar hasta aquí, que es el momento 10 de las consideraciones, que es igual una actividad para los 3 grados, que es un seguimiento y retroalimentación. Aquí se selecciona un encargado y se trabaja los momentos, o sea, las actividades desde el 1 hasta la actividad número 9. Y para hacer todo esto, pues se utiliza esta lista de cotejo, ¿sí? Ya en el momento número 11, que es igual, aquí se llama avances, es de manera grupal y es para los 3 grados, se lleva 15 minutos. Y en este caso se comenta la evaluación de el proyecto, cómo se hizo, y se toma en cuenta esta lista de cotejo para ver esos avances y qué se tiene que hacer diferente. Algo que se nos estaba pasando aquí en esta parte, ¿sí? Esta que es una actividad escolar. ¿Por qué le decimos actividad escolar? Porque lo que se pretende aquí es que los estudiantes se organicen para que en un breve espacio, por ejemplo, puedan socializar con toda la comunidad escolar sus trabajos y pues también puedan invitar, si es lo que gustan, a padres de familia. Otros, la intención es de que, como en este caso van a estar casi todos, porque van a llevar estas asignaturas, la intención es de que se pueda socializar, pero pueda tener un impacto mayor en la comunidad escolar. Por eso se está tomando la definición de que es de esa manera. Y aquí viene precisamente la rúbrica de cómo vamos a llevar a cabo la organización, la estrategia, ese proceso, y quede bastante bien esa etapa de difusión. Bueno, compañeros, espero les sirva bastante. Como decía, ya es un trabajo que ya trae lo que corresponde al campo formativo de lenguajes español para primero, segundo y tercer grado, para las fechas del 16 al 26 de octubre, con la intención de que cuadre con la segunda sesión del Consejo Técnico. Y como les decía, se va a continuar trabajando en estas actividades con la intención de que para ese día que tienen ese CTE puedan ustedes atenderlo. Y como les decía, vamos a trabajarlo ya también a través de un podcast. Perdón, se me estaba pasando. No olviden que en este QR lo podemos descargar, este archivo en PDF, ¿sí? Y también se nos pasaba que para este trabajo ya también estamos considerando lo que nos dice en el fascículo número 5, ¿sí? Cómo vamos a atender el tema, ¿sí? De esa, más que nada, escenario, esas acciones formativas dentro del aula, la escuela y la comunidad. Entonces, aquí ya no lo quisimos agregar, pero ya ustedes deciden si invitan a las familias en ese momento que viene aquí considerado para el proyecto comunitario, donde ya recae en el ámbito ya demasiado social, ¿no? Así también, como les decía, lo que se está haciendo es que también va a quedar todo esto grabado para que se pueda maniobrar, como decíamos, a traer en podcast y lo puedan estar atendiendo sin necesidad de estar viéndolo o visualizándolo si es que van manejando o no están escuchando o se les hace más fácil escucharlo. Por eso estamos tomando esta iniciativa. Espero les sirva bastante y ahora sí, compañeros, saludos a todos.